Qué maravillosa oportunidad hemos tenido de exaltar a nuestro Señor juntos en esta tarde. Bueno, hace aproximadamente, creo que poquito menos de 3 años, precisamente en este púlpito me tocó predicar este mensaje y la situación, el contexto de la predicación era muy similar al de hoy. Nos estábamos preparando para multiplicarnos como iglesia. Nos estábamos preparando para plantar una iglesia que por la gracia de Dios ya hace 2 años, cumplió recientemente 2 años, fue plantada en Spring Hill. Y con el corazón un poquito compungido, dejamos ir a unos cuantos de nuestros hermanos amados, ¿verdad? Para precisamente abrazar la encomienda de la Gran Comisión y plantando una iglesia, predicar todo el Evangelio al área de Spring Hill. Y bueno, hoy estamos en una coyuntura muy similar. ¿Por qué? Porque estamos mirando a un futuro no muy lejano, con las probabilidades, ¿verdad? Con el deseo, con el ánimo de plantar una congregación nueva. Y a la vez, miramos entre nuestro pueblo, miramos dentro de nuestra congregación, evaluando cómo los miembros de la congregación actual que se quedan a servir, pueden servir a su congregación, y evaluamos si existe la posibilidad, si existen candidatos, gente que Dios ha llamado y ha puesto el deseo para ser pastores. Entonces el escenario es muy similar a hace 2 años atrás. Y bueno, si pudiera ponerle un título a este mensaje, lo llamaría así: nuestro servicio y el poder del Evangelio. Creo que es pertinente este mensaje porque es precisamente en estos momentos de necesidad, donde se aproxima trabajo, se aproxima labor, que el pueblo de Dios está llamado a levantarse, a servir el propósito de la Gran Comisión y de la expansión del Evangelio. Y bueno, déjeme explicarle un poquito del contexto en el cual está esta porción que acabamos de leer. Corrían los primeros años de la iglesia de Cristo. Y los apóstoles proclamaban el Evangelio con poder. La iglesia crecía en grandes números y el pueblo, nos dice el capítulo 4, capítulo 5, que todas las cosas la tenían en común. Qué maravilloso escenario donde la iglesia va creciendo, el pueblo era testigo de cómo a través de la predicación del Evangelio las almas eran salvas. Las personas eran alcanzadas y no solamente eran salvas y venían a pertenecer a un club, se volvían familia, tenían todas las cosas en común. Pero hay un problema. Lo que este texto nos presenta es un problema que tenía que ser abordado por la iglesia primitiva. No podía pasar desapercibido. En medio de la euforia de todo lo bueno que estaba sucediendo, habían retos. La iglesia veía con importancia cuidar de los hermanos y velar porque tuvieran todo lo necesario para sobrevivir, especialmente en medio de la persecución. Como todos sabemos, estos primeros años de la iglesia, si bien fueron hermosos porque Dios se glorificó grandemente trayendo multitudes a su cuerpo, también fueron marcados por la persecución. El pueblo de Dios estaba dispuesto, por el amor que Cristo había puesto en ellos, a suplir y velar por las necesidades los unos de los otros. Pero, mientras la iglesia aumentaba en número, la dificultad de proveer para las necesidades de la iglesia también aumentaba. Y esto eventualmente llevó a que un grupo valioso y amado de la iglesia fuera desatendido. Aquí se refieren a los griegos. Esta población griega
eran muy probablemente judíos nacidos en otras provincias fuera de Palestina y que su idioma era el griego. Tradicionalmente, estos eran vistos como inferiores o judíos de segunda clase por el hecho de que se habían criado fuera de Judea. Y bueno, a falta de gente apta y gente que sirviera por medio de sus dones a las necesidades de todos los hermanos, sucede que la iglesia cae en murmuración. Así que el problema no era solamente un problema de que un grupo era desatendido. O sea, no era solamente un problema práctico, era un problema teológico, porque ahora incluía pecado en el asunto. Por supuesto, Dios había reconciliado por medio de Cristo a los judíos y a los griegos, a los esclavos y a los libres. Y los había hecho un solo pueblo por medio de su sangre. Pero mientras un grupo, mis hermanos, mientras un grupo era desatendido, sin la intención de nadie de desatenderlos, el testimonio del evangelio estaba en juego. Imagínense lo que está sucediendo. Producto de que unos probablemente lo que se veía era que eran más beneficiados que otros, se desata el pecado de la murmuración en la iglesia. Y bueno, fuera del conflicto cultural que tiene este texto de trasfondo, ¿verdad? Griegos versus judíos, creo que este texto nos enseña 3 principios fundamentales que nos ayudan a ver desde una perspectiva bíblica el significado de nuestro servicio por medio de la iglesia local. Yo creo que hay 3 lecciones que deben de grabarse en nuestra alma respecto a cómo Dios ve nuestro servicio. Lo primero, el primer punto que quiero traer esta tarde es que Dios convoca a la iglesia por medio de la necesidad. Oiga bien, mis hermanos, Dios convoca a la iglesia por medio de la necesidad. El verso 2 dice, entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Estos 12, mis hermanos, refiriéndose a los 12 apóstoles de Cristo, obviamente con Judas siendo sustituido por Matías, eran personas visibles de la iglesia, eran personas conocidas de la iglesia. Su ministerio era conocido, por supuesto, por los milagros, por las señales, por todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de ellos, en particular durante estos primeros años de la iglesia. Sin embargo, por este texto podemos ver que estas señales eran apenas un derivado de su misión principal. Los milagros, las señales, todo lo que era visible en ese momento y asombroso ante los ojos de muchos, era apenas un derivado de su misión principal. ¿Cuál era esa misión? La predicación de la palabra de Dios. Aquí lo está diciendo claramente. Miren la forma en la cual ellos asumen su misión. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La misión de predicar la palabra de Dios no podía ser comprometida. La forma en la cual los apóstoles se refieren es diciendo no es justo. Se refiere a que no era razonable que gastaran sus fuerzas limitadas porque eran humanos, en otro ministerio para el cual no habían sido ni llamados ni dotados. No era justo que ellos invirtieran fuerza, su energía en aquello que ellos no habían sido llamados ni dotados. Y qué maravilloso es ver este texto aquí, porque Dios nos muestra que aún estos 12, siendo apóstoles y siendo quienes pusieron el fundamento de la iglesia de Cristo, no eran los únicos llamados a edificar la iglesia del Señor. No me malentiendan, eran los llamados a poner el fundamento de la iglesia, pero a la iglesia le esperaba una historia muy larga de edificación en la cual estábamos incluidos usted y yo.
Ellos pusieron el fundamento, pero la edificación requería del amor y de los dones de Dios depositados en otros hermanos. Ellos pusieron los fundamentos, pero necesitaban ayuda. Entonces, las limitaciones de estos 12 era la oportunidad de otros. Lo que estos 12 no podían hacer, abría las puertas para que otros sirvieran en el reino de Dios con los dones que Dios les había dado. Romanos 12, del 6 al 8, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, con este texto Pablo está haciendo un llamado de que vengan y sirvan, porque Dios los ha llenado de dones a ustedes, y esos dones son útiles para la misión de edificar la iglesia. Pero mucho antes de que Pablo escribiera estas palabras en Romanos 12, ya Dios aquí en el texto de Hechos 6 nos está enseñando que Él propiciaba que la iglesia se extendiera a través de los dones que había otorgado en sus muchos miembros. Dios nos está mostrando con este texto que Dios iba a hacer crecer a su iglesia a través de dones que Él ha repartido en muchos. Mis hermanos, en la iglesia del Señor, nadie tiene protagonismo más que Cristo. Y la iglesia debe descansar en la gracia de Dios para su funcionamiento. ¿Cómo se expresa esa gracia de Dios? A través de los dones que Él ha dado a todo su pueblo. Y en esta dinámica, mis hermanos, nadie es superior o inferior en valor, sino que todos apuntamos a la edificación de la iglesia, mientras servimos a nuestros hermanos con los dones y las fuerzas que Dios nos ha dado. Siendo esto verdad, mis hermanos, debemos entonces ver las necesidades en nuestro entorno, las necesidades de aquí de Palabra de Vida. Las necesidades que hoy se están presentando y que mañana se van a seguir presentando, no como un motivo de queja o de crítica, sino como la oportunidad que Dios nos está dando para servir y usar los dones que Él nos ha dado por pura gracia. Qué maravilloso sería si cambiáramos esa perspectiva de ver lo que falta o ver lo que me incomoda a: Señor, ¿dónde está la necesidad para yo poder servirte? Qué diferente seríamos incluso en relación al mundo. En una sociedad que se queja de todo. Es contagiosa la queja. Y yo creo que nosotros somos precisamente esa cultura que está llamada a transformar nuestra sociedad a través de ver la necesidad y decir: ok, Señor, ¿cómo tú me estás llamando a servir? Qué maravilloso sería si viéramos la necesidad como el llamado de Dios a servir. El segundo punto que quiero traer es que Dios nos llama a servir para mostrar su gloria. Dios nos llama a servir para mostrar su gloria, mis hermanos. El verso 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La palabra buscad aquí se refiere a inspeccionen, indaguen. O sea, no era sencillamente como busquen, como, déjame ver quién está por aquí. No, investiguen. Y se hace más claro cuando vemos entonces los dos requisitos que más adelante se nos presentan que tienen que tener estas personas. Se necesitaba gente, pero no se necesitaba cualquier tipo de gente. Se necesitaba gente que fuera adecuada. En este caso,
Se nos presenta la necesidad de personas con un buen testimonio de fe, así como la llenura del Espíritu Santo y con sabiduría. ¿A qué se refiere esto de buen testimonio? Se refiere a buena reputación. La vida de estos servidores debe mostrar fruto de arrepentimiento. No era sencillamente el que más hábil sea para esto. La necesidad era servir las mesas. No, pues vamos a mira, aquel es chef y sabe sobre cómo organizar. Vamos a buscar a ese. No. Vamos a partir de aquí. Buen testimonio. Una vida que muestra fruto de arrepentimiento. El estándar moral de la gente que sirve en la iglesia debe ser evidente. No puede ser escondido hasta los domingos. Tiene que ser evidente en nuestra vida diaria, que el mundo conozca eso. Una buena opinión de quienes le observaban en su vida diaria era necesaria para que esta gente, óigame bien, sirviera las mesas. No era que sirvieran la alabanza, no era que sirvieran aquí en el púlpito, sirvieran las mesas, o sea, sirvieran comida literalmente. Estuvieran pendientes de las necesidades alimentarias de personas. Y por supuesto, el requisito no parece distinto al de los pastores que nos presenta Timoteo, al cual se les requiere que tengan buen testimonio para con los de afuera. O sea, la balanza está ahí mismo. El punto, mis hermanos, es el siguiente. El verdadero cristiano debe modelar los valores que predica y debe de hacer que el mundo lo vea. O sea, la gente tiene que vernos a nosotros y decir, no, espérate. Él es cristiano. Tú puedes hablar de cualquiera, pero de ese no hable, porque yo veo cómo él trabaja aquí en esta empresa. Porque yo veo su integridad. Ofrécele a cualquier otro eso de lo que tú quieres esconder y el gancho que tú quieres meter. Pero a ese no se lo ofrezca porque yo lo conozco, él es cristiano y él con eso no juega. Están buscando una gente para el domingo. Óyeme, fulano es buenísimo, pero él no juega con su iglesia. Entonces no contemos con él. ¿Sabe qué pasa? Que la gente lo ve como, eso es como una debilidad. No, al final de cuentas, nosotros estamos aquí para mostrar a Cristo y el Evangelio. ¿Usted sabe qué? ¿A quién van a correr cuando estas personas le llegue la convicción de pecado y la necesidad de Cristo para ir a buscar consejo? ¿A quién es que usted cree que van a buscar? Que tenga buen testimonio. Lo otro que se nos pide aquí es que sean personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Y creo que estas van de la mano. Yo no la veo como dos categorías aparte. Yo creo que las dos van muy pegaditas ahí, estos dos requisitos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, debe de haber una constancia de una relación con Dios y una sujeción a su palabra. El caminar de estas personas debe demostrar que buscan y dependen de Dios. Dependen de la dirección de Dios en todos los aspectos de su vida. Romanos 8, del 12 al 13 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay una relación directa entre hacer morir las obras de la carne y vivir de acuerdo al Espíritu, guiado por el Espíritu, siendo lleno del Espíritu. Sigue diciendo Pablo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Usted quiere saber si una persona es llena del Espíritu Santo? Vea cómo esa persona lidia con el pecado en su vida. Vea cómo esa persona lidia con las tentaciones en su vida. Vea cómo esas personas lidian con las conversaciones que son ofensivas y blasfemas. Y usted va a ver una persona que está llena de Dios y que todo lo que le importa es hacer morir las obras de la carne, lo que lo llama el pecado. Esto nos debe de poner en perspectiva sobre qué se requiere
de quienes sirven en medio nuestro, mis hermanos. Como les decía ahorita, el servicio en Hechos 6, lo que se requería aparentemente era sencillo, proveer de comida a la gente. Y para el mundo, esto pudiera parecer un trabajo insignificante y sin mucho peso espiritual, ¿verdad? ¿Qué de espiritual tiene estar sirviendo la comida ahí en el compartir que hacemos de vez en cuando en el comedor? Así lo vemos nosotros en nuestra carne. ¿Qué de espiritual puede tener eso? Incluso podía percibirse como que se necesitaban pocas habilidades para hacer eso. Pero para Dios, mis hermanos, y esto es lo que importa, para Dios era muy diferente. Suplir estas necesidades, mis hermanos, para Dios, era un medio que Él usaría para modelar el poder transformador del Evangelio. Desde nuestra perspectiva, nosotros estamos viendo gente sirviendo comida. Pero para Dios, desde la perspectiva del trono de Dios, Él está viendo que usted está sirviendo con platos, con cubiertos, sirviendo comida, y Él está buscando una forma de mostrar su gloria, el poder del Evangelio a través de eso. Mientras somos tentados a pensar que las exigencias del ministerio deben ir en función de qué tanta visibilidad o liderazgo se nos otorga, o sea, lo que quiero decir es lo siguiente: los pastores deben de ser más espirituales que cualquier otro servidor. Ante los ojos de los apóstoles y por supuesto de Dios, el servicio, sea cual sea, requería primordialmente de una evidencia de que vivimos para la gloria de Dios. Sea cual fuera el llamado en tu vida, Dios requiere una clara evidencia de que tú vives para su gloria. Esto sencillamente, mis hermanos, porque ante los ojos de Dios, desde su perspectiva, el servicio es una oportunidad de representar al siervo por excelencia. ¿Quién es? ¿Quién es el siervo por excelencia? Cristo. Sea lo que usted esté haciendo para el servicio de su congregación, Dios lo ve como un medio a través del cual Él puede mostrar a Cristo. ¿No es acaso este Cristo quien se humilló a doblarse delante de sus apóstoles, sus discípulos, a hacer el trabajo más bajo que pudiera apreciarse en su época? Lavar los pies de ellos. ¿Por qué entonces nosotros pudiéramos ver el servir las mesas como algo inferior o degradante, si nuestro Señor Jesucristo se inclinó a lavar pies? ¿Deberían entonces ser menos los requisitos para el músico, para el que da la bienvenida, para el que trabaja en la limpieza, el que trabaja en la oficina, en la administración? Por supuesto que no. Por supuesto que no, mis hermanos. Ya que los requisitos no estaban establecidos por las funciones o los dones, no, sino por la gloria de Dios y el carácter de Cristo en el individuo. Aquel que aspira a servir en la iglesia local debe primero vivir para la gloria de Cristo. Pues el fin último del servicio, óigame bien, mis hermanos, el fin último del servicio no es saciar la necesidad. La necesidad es apenas el punto de partida a través del cual Dios nos llama a servir. Pero el fin del servicio, el fin último del servicio, no es saciar la necesidad, sino que Cristo se haga más y más visible en medio de su pueblo. Ese es el fin último del servicio. El tercer punto que creo que destaca el Señor en este texto es que nuestro servicio
hace visible el Evangelio. El verso 4 hasta el 6 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Los apóstoles, mis hermanos, reconocieron que era necesario que sus hermanos, la iglesia del Señor, sirvieran en sus distintas capacidades, para que ellos, entonces, los apóstoles, número 1, no descuidaran su devoción con Dios, y número 2, pudieran ser fieles en la proclamación de su palabra. La realidad es que, como individuos, nuestra capacidad de ser fieles en nuestro caminar cristiano depende intensamente de nuestra devoción con Dios. Depende radicalmente de nuestra devoción con Dios, de nuestro tiempo a solas con Dios, de la forma en la cual nosotros conocemos a Dios de forma personal e íntima. Y nuestra capacidad de bendecir a la iglesia depende grandemente de esto. En Mateo capítulo 6, verso 6, el Señor Jesucristo dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, oigan bien esto, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará, ¿en dónde? En público. O sea, en la medida que nuestra devoción con Dios se vuelve menos importante, nuestro servicio deja de ser motivado por su gloria. ¿Y en qué resulta esto? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nos desconectamos de Dios, podemos seguir sirviendo en la iglesia y nadie sabe, al final de cuentas, nadie tiene aquí un rayo X que le diga qué tanto tiempo con Dios ha tenido X o Y persona. No tenemos eso, no podemos evaluarlo. Pero lo que sí sucede es que en la medida que nosotros nos vamos alejando de la intimidad con Dios, nuestro servicio es impactado por un cambio de motivaciones. ¿Por qué? Porque el servicio deja de ser motivado por la gloria de Dios y porque yo quiero mostrar a Cristo y porque yo quiero la edificación de la iglesia, a ser ¿qué? Centrado en el yo, a ser centrado en mí. ¿Usted sabe qué pasa? ¿Qué claramente los apóstoles están mostrando en este texto? Que como aquellos que tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y presidir a la congregación, liderar a la congregación, ellos no podían descuidar la intimidad con Dios en sus vidas. ¿Y sabe qué? Ellos necesitaban ayuda para no descuidar su intimidad con Dios. ¿Y cuán diferentes serían nuestras vidas si nosotros pusiéramos como importante, como prioridad, nuestra intimidad con Dios? Y que de nuestra intimidad con Dios se derivara todo nuestro servicio. Yo creo que tuviéramos mucho menos índice de pastores caídos, siervos, gente dentro de la iglesia siendo motivo de controversia ante el mundo porque cayeron en X o Y pecado. Yo creo que si enfocamos nuestras vidas y ponemos en el orden de prioridades de nuestros días la intimidad con Dios, yo creo que eso va a ser grandemente impactado, mis hermanos. Yo lo creo. Porque es que nosotros no podemos ir a la presencia de Dios, encontrarnos con Dios y seguir siendo iguales. Yo no veo eso en las Escrituras. Yo veo que un hombre, que una mujer de Dios que se encuentra con Dios, y no estoy hablando de un encuentro ocasional y nos vemos dentro de 5 años en el próximo retiro de oración. No, yo estoy hablando de una persona que constantemente se expone a la presencia de Dios,
que constantemente se abre a que Dios examine su corazón y se dispone a humillar su vida delante de la presencia de Dios, no puede ser igual. Los apóstoles saben eso. Y los apóstoles saben que nada más tienen 24 horas en el día. Y es precisamente en medio de que la iglesia está creciendo en número y en problemas, dicen, no, espérate. Ayuda. Porque la solución a este problema no va a ser que nosotros hagamos más. La solución a este problema va a ser que la iglesia se sume a la labor. Los apóstoles sabían que la solución al problema no era orar menos para tener más tiempo a tener citas con fulano, con perencejo, con sutanejo, con menganejo y hacer 20,000 cosas que se tenían que hacer en la iglesia. No, esa no era la solución de los apóstoles. No podemos descuidar nuestra intimidad con Dios, porque de ahí depende toda nuestra vida, de ahí depende toda nuestra integridad, de ahí depende toda la efectividad de nuestro ministerio. Y por supuesto, el segundo motivo que los apóstoles presentan para recurrir a buscar personas a que se añadan al servicio es que ellos querían dedicarse a la palabra de Dios. Mis hermanos, la predicación de la palabra de Dios es la labor más importante del ministerio pastoral. Es la labor más importante del ministerio pastoral. Y yo sé que ahora en su mente probablemente está debatiendo, pero el pastor tiene que hacer tal cosa también. Y el pastor tiene que hacer tal cosa también. Y el pastor además tiene que ir y visitar a fulano, a perencejo, a sutanejo, y tiene que agotar. No, espera, pongamos las cosas en orden. El ministerio, la misión principal del liderazgo de la iglesia es la proclamación de la palabra de Dios. No estoy quitando todas las demás problemáticas y desafíos que se puedan presentar en el ministerio. Pero si algo no se puede sacrificar, es eso. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, nosotros semanalmente nos juntamos aquí para ser edificados en nuestra fe y que otros puedan venir a la fe, quienes nos acompañan. Pero ¿cómo sucede eso? ¿Cómo sucede que estas personas son traídas a la fe? ¿Y cómo sucede que nuestra fe es edificada para poder seguir enfrentando los desafíos de la semana y de los día a día? Sucede a partir de la proclamación de la palabra de Dios. Sucede a partir de la proclamación de la palabra de Dios. Quiero traer una nota aquí, porque sé que utilicé el término pastores intercambiándolo con el término apóstol. Y déjenme aclarar esto, antes de seguir. Aunque nosotros estamos de acuerdo que la posición de estos apóstoles, mis hermanos, en el primer siglo es irreemplazable en la historia de la iglesia. Los apóstoles fueron los apóstoles y ya. No van a haber otros apóstoles. Ahí está su ministerio. Dios los escogió para un momento dado de la historia para poner el fundamento único de la iglesia. Sin embargo, nosotros los miramos a ellos como el modelo del ministerio pastoral. No para poner fundamento, pero sí para establecer las prioridades de la iglesia y para poder modelar una predicación fiel de la palabra de Dios. Dios a través de los apóstoles nos provee un modelo práctico de cómo los pastores deben priorizar sus fuerzas y sus talentos. Y por medio de ellos nosotros vemos esto, mis hermanos, que la labor más importante, como les decía, es la predicación de la palabra. De hecho, cuando Timoteo establece los requisitos de los pastores en la iglesia, y lo hablo en función de los pastores que están aspirando, las personas que están orando por este llamado, pone como requisito que sea apto para enseñar. Esta labor, mis hermanos,
la labor de enseñar, la labor de proclamar la palabra de Dios, la labor de predicar, es demandante. Es demandante. Y tiene un gran peso porque Dios, oiga bien, Dios nos exige que seamos fieles. Que hablemos en su temor. O sea, cuando nos paramos aquí delante, no hablamos infaliblemente, pero hablamos queriendo comunicar en temor y temblor la voluntad de Dios. Y ay de nosotros si no somos fieles en eso. Y se nos exige que comuniquemos su voluntad sin adulterarla. Y Dios habla, mis hermanos, Dios habla a su iglesia por medio de los pastores. Y entonces, los pastores, por supuesto, mis hermanos, deben de dedicar tiempo a prepararse, a estudiar, a escuchar la voz de Dios para su pueblo. ¿Ustedes no quisieran que sus pastores escucharan la voz de Dios para el rebaño que Dios ha dispuesto aquí? Se requiere tiempo. Se requiere esfuerzo. Aprender a comunicar la voluntad de Dios también eso es otro reto. Es difícil y es demandante. Y nada, absolutamente nada de lo que sucede en el servicio es más importante que eso, que se escuche la voz de Dios en la congregación a través de la predicación y proclamación de su palabra. Sabiendo esto, mis hermanos, entonces, la labor de aquellos que no están llamados al ministerio pastoral es ayudar a la predicación. La labor de todos aquellos, todos, que no están llamados al ministerio pastoral, sea cual sea su don, sea el don de servicio, sea el don de hospitalidad, sea la música, sea la administración, sea lo que sea, es ayudar a lo más importante del servicio, ayudar a la palabra de Dios. Este pueblo que nosotros estamos viendo en el libro de los Hechos era un pueblo consciente del valor y del poder de la palabra de Dios. Los hombres propuestos para el servicio de las mesas no solo estaban dando un paso adelante, mis hermanos, para saciar el hambre de la gente, para suplir las necesidades de la gente. Ellos estaban declarando a través de decir, aquí yo estoy, a través de disponerse a ser examinado por los hermanos de la iglesia. Ellos estaban declarando que la palabra de Dios es el único medio capaz de transformar al pecador y traerlo de las tinieblas a la luz. ¿Los apóstoles necesitan ayuda en eso? Necesitan ayuda en dedicarse más tiempo a la palabra y en no perder su comunión con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo suplimos las necesidades para que ellos se puedan dedicar a eso? Y la imposición de manos de los apóstoles sobre estos servidores no solo sugiere una impartición espiritual de aprobación y de bendición, mis hermanos. No solamente hace eso, ellos no imponen las manos sencillamente para decir aprobado, sino que a través de esta imposición de manos se hacía una declaración pública de que estos servidores eran colaboradores en la predicación de la palabra. Eran colaboradores del ministerio apostólico en la predicación de la palabra. Estos, los servidores que estaban sirviendo las mesas, no estaban en el púlpito, no estaban en el púlpito, pero su servicio permitía que los llamados al púlpito pudieran predicar y hacerlo efectivamente. Estos servidores servían de apoyo, servían de descanso para aquellos llamados a la predicación y los apóstoles confiaban en que estos hermanos servirían las necesidades físicas de los demás hermanos, mientras que ellos se encargaban de proveer para las necesidades espirituales. Aquello que concierne a la salvación, aquello que concierne a la santificación de la iglesia. Cuando servimos, mis hermanos, las necesidades de otros en nuestra congregación, y cuando servimos por medio de nuestra congregación, indirectamente impactamos la efectividad del mensaje predicado. Y por consiguiente somos un canal de bendición espiritual a la congregación. Pregúntese lo siguiente: ¿por qué tenemos gente ahí adelante en la puerta? ¿Por qué tenemos gente que lo recibe a usted?
y que le da un saludo afectuoso y caluroso y le informa de las actividades de la iglesia. ¿Pudiéramos dejar la puerta ahí sin nadie? ¿Pudiéramos sencillamente mandar a sentar a los hermanos? ¿Pudiéramos sencillamente trancar este templo, dejar la puerta abierta y que nos paremos, se pare Eric, se pare Mario aquí en el púlpito y a predicar y se acabó? Pero yo estoy seguro que más de uno de nosotros, con el abrazo, con la sonrisa, con el amor, con el servicio que nos ofrecen estas personas que a lo mejor no son tan visibles como los que están aquí adelante, pudieron sentirse más cómodos al sentarse y decir, wow, aquí está el amor de Dios. Quisiera prestar a lo que aquí tienen que decir. Yo estoy completamente seguro. Si usted pone y analiza su corazón respecto a cómo el servicio de sus hermanos, que no necesariamente son predicadores, pero que sirven para que usted pueda preparar su mente, su corazón, su cuerpo para recibir la palabra de Dios. Yo creo que si usted analiza, todos hemos sido grandemente bendecidos por muchos hermanos que están aquí. Me vienen tantos nombres a la boca ahora. Pero qué bendición es ver gente que no buscando la fama, no buscando ser visible, dicen, ¿sabes qué? Este don lo tengo aquí, el Señor lo ha puesto en mi corazón y yo quiero usarlo para mostrar a Cristo y ayudar a que mis hermanos se sientan cómodos, servidos en la congregación y que puedan poner atención a la palabra de Dios. Es imposible ver el valor de nuestro servicio en la iglesia si no tenemos una adecuada valoración de la palabra de Dios, mis hermanos. Todos aquí debemos servir para, directa o indirectamente, exaltar la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea proclamada fielmente. Y lo hacemos asistiendo a nuestros pastores. La dinámica que vemos al final de este texto, entonces, es la siguiente, que mientras la iglesia, pongan atención a esto un segundo, mis hermanos, mientras la iglesia se ocupaba de poner sus dones al servicio de las necesidades, el evangelio corría y transformaba a la nación. El verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También había muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué maravilloso es el resultado de cuando gente en la iglesia se disponen a servir. El resultado es que la palabra de Dios corre. Pensemos en esto. Pensemos en seguir buscando ayudar a las necesidades de nuestro entorno, sí, pero sobre todo con esto en mente, que a través de nuestro servicio ayudamos en la proclamación de la palabra que transforma, la palabra que salva. Ya para terminar, quiero dejarlos con las siguientes preguntas. ¿Qué tan importante para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, es la palabra de Dios? Recibirla cada semana y que otros la reciban. ¿Qué tan importante para ti es eso? Esta pregunta es importante porque mucho de lo que hacemos en la iglesia es servir. Y servir para que la palabra de Dios sea vista, sea proclamada, sea escuchada. Otra pregunta que te quiero hacer es, ¿vemos la necesidad de nuestra congregación? ¿Y qué hacemos? Aquí hay muchas necesidades. Aquí en Palabra de Vida hay muchas necesidades. ¿Y ustedes saben qué? Siempre van a haber necesidades. De hecho, Dios va a llamar a la gente a través de necesidades. Ahora, cuando tú, mi hermano, mi hermana, ves la necesidad, ¿qué haces? ¿Quejarte o decir, aquí estoy? Puede ser que tú no tengas los dones a lo mejor para suplir esa necesidad. Yo entiendo que hay muchas veces que nosotros identificamos una necesidad X o Y y decimos, wow, ojalá y que alguien esté para servir esa necesidad. Yo no puedo, yo no tengo esos dones, yo no tengo la capacidad de suplir eso. Pero ahora, ¿te has dispuesto tú, en vez de decir voy hacia la queja, me sucumbo a la queja? ¿Te has dispuesto a decir, wow,
un motivo más por el cual orar. Un motivo más por lo cual clamar a Dios para que supla esta necesidad. Un motivo más para que Dios levante gente que se sume al servicio de la iglesia. Otra pregunta que quiero hacerte. ¿Estás preparado para servir? ¿Y a qué me refiero con esto? No me refiero al ánimo. Sí, estamos preparados para servir. ¿Dónde está la necesidad? No, espérate. Vimos los requisitos. Vimos los requisitos de estas personas que eran vistas como aptas para servir. Implica que debemos de vivir una vida de fe íntegra. Implica que debemos de vivir una vida procurando la llenura del Espíritu Santo. Esto de ser lleno del Espíritu Santo y de ser lleno de sabiduría y de vivir una vida íntegra no es algo de los pastores. No es algo de los pastores, es algo de todo el pueblo de Dios. Y la última pregunta que te quiero hacer, mi hermano y mi hermana, es: ¿crees que tu servicio no tiene importancia o valor? Recuerda lo siguiente, que mientras trabajas al servicio de tus hermanos, en cualquier posición, sirviendo en la puerta, sirviendo el café, sirviendo en la consola, sirviendo en multimedia, tú tienes la oportunidad de modelar y testificar a Cristo. Esa es una oportunidad que Dios te ha dado maravillosa. Recuerda también lo siguiente, que cuando tú exaltas con gozo a Dios a través de tu servicio, tú motivas a otros a que se pongan a la disposición de servir. No, ¿ustedes no han sido impactados por personas que sirven con gozo, con alegría? Yo lo he sido. Pero sobre todo recuerda, mis hermanos, que aunque probablemente no te veas en el púlpito y probablemente nunca te veas en el púlpito, tu labor impulsa el Evangelio. Lo que haces con amor, con el deseo de servir a Cristo, de glorificar a Cristo, impulsa el Evangelio. Asiste a aquellos que directamente proclaman la palabra y los ayuda a que enfoquen sus fuerzas en comunicar con cuidado y con amor lo que Dios tiene que decir a su iglesia. Yo no estoy solo aquí en el púlpito hoy, porque yo sé que detrás de que todo esto esté funcionando, de que este micrófono esté funcionando, de que estén las personas que estén aquí hoy, de que estén cómodas, de que hay un engranaje de personas dotados por Dios con la capacidad de observar lo que yo no puedo ver, que Dios ha levantado para servir al cuerpo de Cristo. Y en ese sentido yo no estoy solo aquí. Usted me ve a mí, pero detrás de esto y detrás de Eric cada semana hay un engranaje de gente que están glorificando a Dios a través de todo lo que hace. ¿Te sumarías a eso? Y sé que hay pastores, hay futuros pastores aquí entre nosotros. Y lo estoy diciendo esto porque en nuestra mente debe de existir la conciencia de que en esto no hay superiores. No hay unos con más valor que otros. Todos estamos trabajando a la misma misión. Ahora, al no creyente que está aquí hoy, quiero terminar con esto. De seguro alguien sí te saludó en la entrada. De seguro hoy los niños están aquí, pero en algunas ocasiones los niños se van hacia el área de niños y alguien los atiende allá, alguien sirve. Algunos, mis hermanos, mis amigos hoy que están aquí, estaban sirviéndote antes de que llegara, limpiando los baños, recogiendo la basura, organizando tantas cosas, pensando en ti, preparando aspectos técnicos que tienen que ver con el funcionamiento del culto. Y la gran mayoría, si no me atrevo a decir que todos, sin ningún salario, sin ningún sueldo, nadie le pagó, nadie le dio un beneficio, nadie le está cubriendo seguro, nadie le está dando absolutamente nada. Y esto para el mundo es una locura, ¿verdad? ¿Cómo es esto de gente que sirven sin ningún interés? ¿Pero por qué lo hacen?
Pregúntate, amigo, que estás aquí hoy, que no conoces a Cristo, ¿por qué hacen esta gente esto? Pregúntate esto, ¿por qué funciona todo esto? ¿Y por qué esta gente está involucrada e invertida en servir a esta misión? Bueno, porque su fin no es hacerte sentir bien solamente, ¿eh? Es mucho más que esto. El fin es que tú escuches el único mensaje que te puede hacer libre, que te puede salvar de la profundidad del pecado y la esclavitud en la cual tú estás. ¿Sabes cuál es ese mensaje? Que Cristo, el Hijo de Dios, vino aquí a la tierra, ofreció su vida voluntariamente para pagar por los pecados de su iglesia. Y todo aquel que cree en Él, que se arrepiente de todo corazón de su pecado, es salvo. Déjame añadirle esto. ¿Tú sabías que Dios es un Dios santo? Lo cantamos al principio del servicio. Hablábamos de la palabra, mencionamos tanto la palabra santidad. Pero ¿sabes lo que implica que Dios es santo? Se hace evidente lo santo que es Dios precisamente delante de nuestros pecados. Porque que Dios sea santo quiere decir que Él no tiene absolutamente nada que ver con nuestros pecados, que Él aborrece el pecado, que Él aborrece el pecado. Y que por tanto, si venimos a Él con nuestros pecados, vamos a ser condenados justamente. Y es precisamente ahí donde viene la necesidad tuya de Cristo. Hoy estás aquí porque Dios dispuso, a través del corazón de tanta gente, entre ellos aquellos que te predicaron, aquellos que prepararon el servicio, aquellos que te han servido desde el principio, Dios dispuso que tú recibieras este mensaje. ¿Cómo respondes? Porque Él es el único medio por el cual tú puedes ser salvo. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de tu verdad, tú nos enseñas, Señor, a caminar en esta tierra. Hoy, Padre, ponemos nuestros dones, los que tú nos has dado, Señor, las habilidades, Señor, con las cuales tú nos has equipado, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, lo ponemos delante de ti. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor, para ver las necesidades y disponernos a servir o disponernos a orar. Pero alinea nuestro corazón, Señor, a tu misión, que es la proclamación de tu verdad, de tu evangelio. Y ayúdanos a responder adecuadamente a esto. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.